Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que vamos a tratar, como siempre, ya saben, varias cuestiones, como las controvertidas destituciones de varios embajadores por parte del ministro Álvarez. Unas informaciones en las que, una vez más, este periódico The Objective ha ido por delante. Enseguida Antonio Rodríguez nos va a dar cuenta de toda esta información. No dejamos la política, en este caso también vamos a hablar de la crisis interna que está atravesando Vox tras la dimisión de Juan García Gallardo, el líder de la formación en Castilla y León, y el clima de rebelión interna que está habiendo en esta comunidad. Marcos Ondarra nos va a dar todos los detalles, nos va a contar cómo se respira en la formación de Santiago Abascal. También vamos a hablar una semana más del hermano del presidente del gobierno, ya saben, de David Azágara. ¿Por qué? Pues porque en las últimas horas, en medio del proceso judicial en el que está inmerso, ha dejado su polémico puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. Pero también vamos a abrir página económica hoy con dos cuestiones clave. Por un lado, ya saben, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Nos dará más detalles Carmen Obregón. Y por otro lado, un tema empresarial con esa OPA a Talgo. Fernando Cano nos va a aclarar todo este proceso, los plazos y qué podemos esperar durante las próximas horas. Arrancamos ya. Y arrancamos saludando a Antonio Rodríguez. Antonio, compañero, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Semana intensa para ti por todas las exclusivas que has dado, que te doy la enhorabuena desde aquí, que has ido marcando el rumbo de la información. Y también semanas muy intensas para nuestro ministro José Manuel Álvarez. Pues sí, la verdad es que han sido días frenéticos y todo ello ha dejado un Ministerio de Asuntos Exteriores con la gente muy preocupada y con mucho temor por todo lo que ha ocurrido, porque no es normal estas destituciones fulminantes de embajadores por diferentes motivos, desde el primero que conocimos, que era el de Croacia, después de haber escrito un artículo elogioso con el rey, cuando había pasado todo lo de Notre Dame, que fue un choque muy grave y que todavía no ha estado del todo aclarado entre Álvarez y Casa Real, pues aquello le sentó tan mal al ministro que acabó destituyendo al titular de la embajada en Croacia, ¿no? Ese fue el primero y a los pocos días se supo, gracias a The Objective, la fulminante destitución del jefe de misión en Bélgica por ese episodio en el que se quedó dormido en la conferencia de embajadores que se celebró aquí en Madrid el 13 de enero, ¿no? Y el último ha sido también sorprendente y ha dejado atónito a todo el cuerpo diplomático con ese cese del embajador en Corea del Sur por reunirse con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso aquí en Madrid sin pedir permiso al equipo de Álvarez, ¿no? Son tres personas que debían de seguir 1 año o 2 años más en sus respectivos sitios y que de repente se han encontrado con la llamada del subsecretario anunciándoles que tienen que hacer las maletas y volver a España en pocos meses, ¿no? Porque todo el trámite del placet del sucesor, le tienen que dar luz verde del país de destino y luego se lleva el nombramiento al Consejo de Ministros, con lo cual al final les han notificado un cese en diferido que suele durar unos meses, pero que bueno, ya te dejan o te invitan a hacer las maletas y tienes que ya despedirte de toda la gente en esos países donde están y volver a Madrid a una vida más dura, entre comillas, porque aunque el ministro lo ha querido explicar como que él tiene colaboradores, o sea, que toda la gente que viene a Madrid después de haber estado de embajador o de cónsul o en algún sitio fuera en el extranjero, que pasan a ser colaboradores suyos en el ministerio, ¿no? Pero esa no es la realidad. Lo que quedan son apartados y marginados en lo que se denomina hacer pasillos, que es que te colocan no en un pasillo, pero en un despacho en el que sin atribuciones, sin cometido alguno, y van pasando los meses y estás tú con una mano delante y otra detrás, ¿no? Sin tener ningún cometido ni estar adscrito a ninguna dirección general, ¿no? Entonces no es agradable para ellos, para estas personas que van a volver, la situación que se les crea, ¿no?
todo esto, en fin, lo que dicen los diplomáticos es que es la punta del iceberg de... Que llueve sobre mojado, ¿no? Claro, un poco de en el una caso situación de su que... forma de actuar. Sí, lo que dicen algunos, el clima de terror que se vive en el ministerio con estas decisiones que ellos consideran arbitrarias, alejadas digamos, de una explicación racional, objetiva, que normalmente pues estas personas están 3 o 4 años en esos países y ahora están saliendo a los 2 y medio. Y además por causas un poco peregrinas, porque, en fin, ovejas negras las ha habido en todas las etapas y siempre se puede destituir a alguien que ha cometido pues un error bastante grave, pues bueno, traspiés o una situación que las ha habido en el pasado donde, digamos, estaba justificada una destitución. Pero, en fin, es que nos estamos encontrando cosas de, pues eso, que uno, en una situación en la que nos hemos enterado después, por ejemplo, el embajador que se quedó dormido es que tenía gripe aquel día, se estaba tomando medicación y en vez de quedarse en su casa, hizo el esfuerzo de ir porque es un conclave anual en el que están todos los embajadores y, bueno, pues lo pasó mal y en fin, es una situación pues que a lo mejor se le podía haber dado un toque de atención, preguntarle, oye, pero ¿cómo es posible esto? Y a lo mejor hablando se entiende la gente y después de una trayectoria de casi 40 años, que te echen y que te manchen tu expediente y ante la opinión pública de esta manera, pues no es agradable, De ¿no? hecho, él, lo has contado en The Objective, ha enviado una carta muy dura, ¿no? Claro. Criticando esta destitución, hablando de torpe, ridícula, mezquina. Claro, al final hablamos de personas con una trayectoria, la carrera diplomática es larga, es una persona con una edad avanzada, Sí, con muy muchos próximo años a la muy próximo a la jubilación. jubilación. Y esto ya le deja marcado prácticamente ya lo poco que le queda de vida laboral, ya Señalado, prácticamente quedas muy señalado, ¿no? Y entonces es injusto lo que ha pasado con el embajador en Bélgica, ¿no? Alberto Antón. Y es comprensible que se haya desahogado en esta carta enviada al ministro y que dimos aquí los primeros en The Objective. En el caso, Antonio, de la destitución al embajador en Corea del Sur por reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿este tipo de cuestiones están justificadas? ¿Un embajador tiene que absolutamente informar de todas sus reuniones? Buena pregunta. Es verdad que no suele ser normal ver que un presidente autonómico reciba aquí en España, en su comunidad que preside, a un embajador español que está en el extranjero. Normalmente se reciben a los embajadores extranjeros que están aquí en Madrid. Pero en este caso concreto tiene toda la lógica. Isabel Díaz Ayuso fue a Corea del Sur en una visita oficial hace unos meses. Allí tuvo que verse con este embajador porque hubo que organizar una serie de reuniones, entrevistas, como es lógico. Y entonces, pasados unos meses, el embajador le informa de que se ha avanzado desde que ella estuvo allí, pues en las cosas que se pactasen con las autoridades surcoreanas, tanto políticas como empresariales. Entiendo, de algún tipo. Entonces, que se aprovechase precisamente el hecho de esta conferencia de embajadores en la que Álvarez reunió a los 130 jefes de misión españoles en el extranjero aquí en Madrid, pues hizo que, aprovechando su viaje a Madrid, pase por su despacho y le cuente a la presidenta autonómica, después de 3-4 meses de su visita allí a Seúl, pues cómo van las cosas. Es que tiene toda la lógica y es de cajón. En fin, yo creo que no debía... O sea, el castigo es muy severo. El argumento que da el equipo de Álvarez de que no pidió autorización para ello, pues hombre, es verdad que los embajadores tienen que pedir permiso para todo, y más con este ministro, que, por ejemplo, cualquier tuit que hace una embajada tiene que pasar previamente por aquí, por Madrid, y tener la autorización de la Oficina de Información Diplomática. O sea,
Aquí es que se está llegando a una situación en la que tan jerarquizada y ya no sé cómo calificarlo, pero claro, es que al final llegamos al absurdo de tener que pedir permiso para todo. Y bueno, yo creo que es excesivo lo que ha ocurrido. Pero también hay que entender que esta decisión de Álvarez le coloca al ministro muy bien visto a ojos de Pedro Sánchez, del PSOE, del gobierno de coalición, que cualquier cosa que sea meterse con Ayuso y meterle un viaje, pues siempre va a ser bien visto y aplaudido, ¿no? Con lo cual yo creo que el ministro ha aprovechado esta situación para sacar pecho ante los suyos. Haces un repaso, Antonio, precisamente pues tras estas destituciones tan polémicas, ¿no?, a la figura de Álvarez en los últimos años desde que fue nombrado, y la polémica le ha ido persiguiendo. Hablábamos de llueve sobre mojado. Bueno, es que en esa controvertida destitución de embajadores hay que unir varias cuestiones como choques, ¿no?, con la alta representante de la Unión Europea, esa mano dura a la hora de gestionar su liderazgo, nombramientos también un poco cuestionados que son este gobierno. Es un poco habitual. Bueno, hay que decir que en casi todos, pero en este de manera igual más cuantiosa. Son muchas las polémicas que están rodeando al ministro, ¿no? Sí, son muchas. Está habiendo crisis diplomáticas con muchos países, además de Argentina, de distinto signo político, ¿no? Primero fue, por ejemplo, bueno, no primero, pero en un momento dado coincidieron en el tiempo una crisis diplomática con la Argentina de Javier Milei, con aquellas palabras en las que no mencionó directamente a Begoña Gómez, pero las dijo aquí en Madrid y todos supimos que se dirigían contra la esposa del presidente del gobierno, y que motivaron casi una ruptura de relaciones diplomáticas con la orden de la embajadora española allí en Buenos Aires de que regresase aquí a Madrid. Y al mismo tiempo también hubo, y ese sí que se mantiene, porque con Argentina se resolvió la situación sin que Milei pidiese perdón, es decir, que el gobierno español se la tuvo que envainar. Pero, como decía, también ha coincidido, y eso perdura a día de hoy, la crisis con México, cuando la nueva presidenta exigió que, para que estuviera Felipe VI en su toma de posesión, España y sobre todo él, el rey, pidiese perdón por los años de lo que llaman ellos la colonización de todo el continente. Entonces, aquello también se gestionó mal, ¿no? Y bueno, pues eso, Israel no tiene embajadora aquí en Madrid. Hasta Guinea Ecuatorial retiró a su embajador hace un año y medio. Con Estados Unidos, pues fíjate, el nuevo secretario de Estado norteamericano, un hispano norteamericano como es Marco Rubio, todavía no ha llamado al ministro Álvarez, ¿no? Cuando llevamos ya casi un mes y por ejemplo, pues eso, se ha reunido y ya ronda casi el medio centenar de homólogos con los que ha hablado, ¿no? En fin, es una situación muy, muy preocupante, y en la que luego llegamos a esta situación también desvelada por The Objective, del primer choque entre Álvarez y la alta representante de la política exterior y la seguridad común, en la sucesora de Josep Borrell, que ahora es una Estonia, ¿no? La antigua primera ministra estonia, Kallas. Es sorprendente. Kallas elige a una española que lleva con un currículum extraordinario y lleva un montón de tiempo en la Comisión Europea trabajando en numerosas direcciones generales, como su número 2. Hay un proceso interno, y cuando se enteran aquí en Madrid que ahí existe esta candidatura de una española, lo que hace el ministro es promocionar al embajador español ante la UE, que está allí también en Bruselas, y que todos saben en el ministerio que son íntimos amigos, porque hicieron sacaron la oposición a diplomático el mismo año y son compañeros de promoción, ¿no? Marcos Alonso. Entonces tenemos un ministro promocionando a su amigo destinado allí de embajador en Bruselas,
frente a una española que tiene un currículum que ya les gustaría a muchos otros diplomáticos europeos tener, ¿no? Con un expertise y unos conocimientos mucho más amplios de los que puede tener el embajador español. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que la alta representante se resistió a las presiones, al final le dijo, mira, si tu candidato es el embajador, pues que se presente al examen como cualquier otro funcionario europeo. Y bueno, así es lo que hubo que hacer. Y el candidato Álvarez perdió clamorosamente a las primeras de cambio en el primer examen que se hizo, ¿no? Y finalmente fue la otra funcionaria española la que se ha llevado el puesto y ha empezado ya a trabajar. Pero eso demuestra cómo priman intereses personales en vez de pensar un poco en el país, ¿no? Y es asombroso, y lo relatábamos en The Objective, pues que el ministro no haya felicitado a esta persona, ¿no? En sus redes sociales. Toda una mujer número 2 de la alta representante, ¿no? Cuando pregonan la diplomacia feminista y que... Solo porque no es el que era su amigo. Porque no es de, digamos, de su cuerda, ¿no? Pero hay más, el escándalo, es que hay muchos escándalos que han rodeado, que ha sido polémica, ¿no? La actuación en septiembre, lo que ocurrió en la embajada española en Venezuela, gravísimo. Gravísimo, porque fueron unas escuchas y grabaciones realizadas por el régimen de Maduro cuando se negoció el exilio de Edmundo González en el interior de la embajada, donde se sacaron unas fotos y unos audios que luego han sido aireados por el régimen allí a su conveniencia, ¿no? Lo sorprendente es que no ha habido quejas diplomáticas a Venezuela, no se ha abierto tampoco, no se conocen investigaciones internas, no se ha dicho nada de cómo mejorar esa situación. En fin, se quiso pasar página y ante un hecho gravísimo, como fue, sin el conocimiento del entonces embajador, realizar unas fotos a sus espaldas y incluso hasta grabar, ¿no?, dentro de la residencia del embajador español. Una situación gravísima. Un caso de espionaje puro y duro. Y desde aquí, desde el gobierno español, pues se quiso pasar página, no se ha hecho nada que nos conste. Incluso el propio ministro dijo que unas semanas después, que poco menos que pelillos a la mar, que no le constaba que hubiese habido ese espionaje como tal, y bueno, pues intentaron pasar página. Y no hay que olvidar, y ya con esto, Antonio, te dejo y cerramos, ese mimo a la cuñada japonesa de Pedro Sánchez, ese trato especial del ministro Álvarez. Aquello fue un descubrimiento que tuvimos aquí en pleno verano, sí. Y que causó gran conmoción, claro. Teníamos a un gobierno entregado al intento de que la madre de la hija de David Sánchez, es decir, la cuñada del presidente del gobierno, se instalase aquí en Madrid con un puesto internacional de la ONU. Ella, todo el mundo lo sabe, ha estado trabajando en el sudeste asiático para Naciones Unidas, y no se le ocurre mejor idea al gobierno que crear un puesto ad hoc para ella. El gobierno Álvarez se escuda en que fue Naciones Unidas, pero todo el puesto de trabajo se preparó gracias a España, porque fue el gobierno español el que autorizó en un Consejo de Ministros la donación que permitió la donación económica que permitió la creación de ese puesto aquí en Madrid, un puesto para supervisar un trabajo de cooperación policial con Mauritania desde Madrid. Entonces, claramente el Exteriores estaba intentando influir porque creó el mecanismo para que Naciones Unidas pudiera sacar a concurso esa plaza en Madrid, ¿no?
Entonces, cuando supimos de este mimo que se tenía con esta figura, al cabo de las semanas fue tomando un cariz que llevó a que la propia cuñada japonesa de Pedro Sánchez renunciase al puesto, porque sabía perfectamente que se metía en un callejón sin salida. Justamente esta semana ya hemos visto la dimisión de David Sánchez de su puesto en la Diputación de Badajoz, con lo cual iba a ser insostenible. Iba a ser insostenible para ella poder estar aquí. Evidentemente le intentaron que todo, que no se conociese, no se le dio publicidad. El deseo íntimo que había era que se crease esta plaza de Naciones Unidas aquí en Madrid sin que nadie lo supiera y ella se pusiese a trabajar sin que tuviésemos conocimiento de ello. Pero bueno, lo descubrimos y al final aquello derivó en que se rompiesen los planes del gobierno y de la familia Sánchez. Antonio Rodríguez, gracias como siempre y enhorabuena por tu trabajo. Muy Una bien. semana más. Muchas gracias. Un abrazo. Saludamos ya a Marcos Ondarra. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer, como siempre, acompañarnos. Hablaba con Antonio de la semana agitada que ha tenido él y el ministro Álvarez con todas las informaciones que se han ido produciendo, pero es que la semanita que está atravesando Vox... También agitada, sí. Y también agitada. Y tu compañero que has estado al hilo de toda esa información, nuestros oyentes, lectores y televidentes ya lo saben, pero esa dimisión, ¿no?, de Juan García Gallardo, el líder, uno de los líderes fuertes, ¿no?, de la formación de Santiago Abascal, llegó a ser vicepresidente. No sé si era esperado, había un run. Cuéntanos. Fue vicepresidente. Era actualmente miembro del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, de la Dirección Nacional del partido. Seguía siendo portavoz en las Cortes de Castilla y León, es decir, que era uno de los hombres fuertes, una de las primeras espadas de Vox. Y como bien comentabas, ha sido una semana bastante convulsa en Vox. Se prometía, por otro lado, una semana feliz, porque hay que tener en cuenta que este viernes Santiago Abascal es el anfitrión de la cumbre de patriotas en Madrid, donde recibe, entre otros, a Marine Le Pen, a Víctor Orbán o a Matteo Salvini, ¿no? Y sin embargo, se ha visto esta semana amargada, en cierto modo, para los de Abascal por una salida que no esperaban. Ahora vamos a explicar los motivos, pero me parece interesante hacer este contraste porque en esta semana se evidencian las flaquezas y las fortalezas de Vox, siendo la principal fortaleza de Vox su red de alianzas internacionales que ha conseguido tejer a través de la Fundación Disenso en los últimos años, y siendo su principal flaqueza la gestión de los distintos territorios. De los liderazgos, ¿no?, territoriales. Sí, al final Vox tiene una concepción muy centralista tanto de la política como de la estructura de partido. Monasterios, los Monteros. Y eso es lo que genera tensiones en algunos territorios. El exceso de centralismo, el orden y mando, que las decisiones las tomen 4 o 5 desde Bambú, desde Madrid, pues evidentemente hay líderes regionales y hay municipios en los que eso no funciona. Pero es precisamente lo que ellos siempre han promulgado, el fin de las autonomías. Es coherente con lo que promulgan, pero en términos prácticos lo que está generando es mucha crispación en algunos territorios, muchos choques de egos con líderes regionales y la dirección nacional, que es lo que ha sucedido aquí. García Gallardo no se va por diferencias ideológicas, había una adhesión ideológica plena, me atrevería a decir, de García Gallardo con la dirección nacional, sino que se va por desavenencias personales y por una serie de desavenencias que llevaron a una gota que colmó el vaso. ¿Cuál fue esta gota que colmó el vaso? Pues nosotros publicamos en The Objective ya la semana pasada cómo se estaba empezando a fraguar una rebelión en Castilla y León, una rebelión que estaba encabezada por 2 procuradores, el procurador de Salamanca, Javier Teira, y la procuradora de Burgos, Ana Rosa Hernando. Estos 2 procuradores estaban liderando una rebelión en Castilla y León con más concejales, con más alcaldes, que precisamente lo que pedían era la celebración de elecciones primarias para elegir ellos el Comité Ejecutivo Provincial y mayor democracia interna. Volvemos al choque, ¿no?, con la dirección nacional y con la manera de entender la política tan centralista del partido. Pues bien, esa rebelión se zanja el pasado viernes por parte de Vox con la expulsión de esos 2 procuradores. A Juan García Gallardo se le exige que firme la expulsión de esos 2 procuradores. Y se le exige
según según nos consta por distintas fuentes, tanto del entorno de Juan García Gallardo como del propio partido, se le exige en una conversación bastante desagradable, bastante tensa con Ignacio Garriga, que es el secretario general de Vox. Entonces, Juan García Gallardo, que llevaba tiempo tragando decisiones con las cuales no estaba especialmente de acuerdo, y además con unas formas que algunos tildarían de autoritarias o digamos poco diplomáticas para con los cargos regionales, eso generó ya la ruptura total entre Juan García Gallardo, que llevaba tragando varias decisiones previas, con la Dirección Nacional. El lunes por la mañana había previsto una rueda de prensa de Juan García Gallardo para que además explicara él el porqué de la expulsión de esos procuradores, con la cual no estaba de acuerdo. Y en esa misma mañana Juan García Gallardo dice que no va a firmar la expulsión de esos procuradores. Escribe una carta en Twitter en la que critica que se había convertido el partido en o que había una oligarquía en el partido que estaba funcionando de una manera a su juicio poco avezada, poco inteligente políticamente, y decide tomar la decisión de abandonar todos sus cargos en Vox, que como comento era el de miembro del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, un miembro de la cúpula, de quienes tomaban las decisiones, y por otro lado de la portavocía en Castilla y León. Y a partir de ahí, pues evidentemente lo que se ha evidenciado es lo que comentábamos al principio, que Vox tiene un problema en la gestión de determinados territorios, porque ya se le ha ido mucha gente en Ceuta, se le ha ido gente en Baleares, se le ha ido gente en Castilla y León. Parece que este goteo de ceses que no cesa, valga la redundancia, o de renuncias que no cesa, pues se iba produciendo durante demasiado tiempo en Vox y en muy distintos territorios, ¿no? Entonces esto evidencia que quizá deberían revisar o no el centralismo en la toma de decisiones tan marcado que tiene Vox desde marzo de 2022, que es cuando reformó los estatutos para que el Comité Ejecutivo Nacional nombrara a dedo los comités ejecutivos provinciales y esos comités ejecutivos provinciales tuvieran interlocución directa con Madrid y fueran quienes acataran las órdenes. Llama la atención porque, claro, llama la atención muchas cuestiones, pero Vox, mientras parece que está en un segundo plano mediáticamente, antes de, evidentemente, todas estas dimisiones, sigue creciendo en intención de voto, pero luego surgen como cosas como estas, pero la intención de voto tampoco cambia. O sea, el votante de Vox o el cercano habrá a que Vox, ver, ¿no? Dentro de 1 o 2 semanas habrá que ver cómo funciona se ha repercutido esto. Pero ese mayor centralismo y mayor figura del líder no parece que le haga tanto daño como si le suele hacer a otros partidos. Por eso comentamos que siendo el gran acierto de Vox, su red de alianzas internacionales, eso le está permitiendo, entre otras cosas, subirse a la ola internacional, que es una ola eminentemente conservadora, ¿no? De rechazo al mainstream progresista que durante tantos años ha imperado en tantos y tantos países. Entonces Vox está cogiendo un poco la inercia de esa ola internacional, pero por otro lado no la va a poder coger plenamente si no existe la suficiente cohesión interna y si no existe una gestión territorial diligente, porque evidentemente Vox lleva muchas semanas subiendo las encuestas, pero si cada mes o cada 2 meses tenemos un dirigente, un portavoz que se esfuga, pues esas cosas se van a ir se va a ir diluyendo, ¿no? Porque además es cierto que han hecho cosas buenas y que entre los jóvenes se está ganando cada vez más y más predicamento, que es algo que también hemos contado en The Objective. Ahora mismo, en la franja de edad de entre 18 y 25 años sería el partido más votado, que también se ha virado de lo que antes era hace unos años Podemos, el partido más votado en esa franja de edad, a completamente una ideología es lo que llaman algunos el péndulo, el péndulo conservador, ¿no? Se ha ido de una hegemonía progresista a una hegemonía que por otro lado tiene sentido porque a los jóvenes lo que les caracteriza es la rebeldía, y cuando hace probablemente 20 años lo rebelde era ser progresista, ¿no? Y ahora los rebeldes, sin embargo, después de tantos años ya de mainstream progresista, de mainstream woke, ahora los rebeldes se ha convertido en ser tradicionalista, ser conservador, parece. Dentro de esa situación que está viviendo Vox, que muchos ya no señalan, ni al propio Santiago Abascal, señalan las figuras más críticas a Kiko Méndez Monasterio, es el consejero como la figura áulico clave que no puedes, si discutes con él estás muerto. Es el consejero áulico, es una persona que en Santiago Abascal tiene mucho respeto y es una persona que sin estar en Vox orgánicamente sí que tiene un gran peso. En eso coinciden en señalarlo cualquiera que tenga algo de conocimiento interno del partido. Quienes manejan los hilos, incluso excediendo al Comité Ejecutivo Nacional, son 4 o 5 personas muy, muy marcadas, ¿no? Jorge Buxadé, Ignacio Garriga, Kiko Méndez Monasterio, Enrique Cabanas y el propio Santiago Abascal.
pero es de nuevo una estructura muy centralista en la cual incluso hay una oligarquía ulterior al Comité Ejecutivo Nacional. De que serían 4 o 5 quienes realmente tienen el peso y el control de todo el partido. Yo recuerdo como ejemplo paradigmático que cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones para la conformación de un gobierno en Baleares, fue Buxade in situ, a Baleares, que igual era la primera vez que estaba, ¿no? Que no va a veranear, ¿vas? Fue in situ Jorge Buxade, eurodiputado de Vox y hombre de confianza de Santiago Abascal, a negociar en las Islas Baleares con Marga Proens, con el equipo de Marga Proens. O sea que eso demuestra un poco cómo es el funcionamiento del partido. ¿Y cómo parece que va a seguir siendo? Porque no da sensación de que vaya a haber cambios. No, desde luego, además el mensaje a posteriori, el mensaje que han trasladado todos los portavoces del partido, ha sido que nadie es imprescindible. Que dejar de miraros al ombligo. Nadie es imprescindible, aquí no se han puesto a llorar, ¿eh? O sea, aquí en lo sucesivo, el que no acate, puerta. Lo que sí que, claro, al final entiendo que sí que hay descontento, como cuentas, como vienes contando, porque que toda esta crisis ha ocupado titulares que no estaba ocupando Vox, en lugar de centrarse en esa cumbre Patriots histórica prácticamente en Madrid, que muy se va a producir además, este fin de semana. Lo que se va a abordar, porque este viernes contamos en The Objective que lo que está fraguando Santiago Abascal, y una de las cosas de las que se va a hablar en esta cumbre, es la conformación de un macrogrupo europeo en el que tuvieran cabida tanto Giorgia Meloni como Víctor Orbán, incluso la AfD alemana. Ese es el gran anhelo de Santiago Abascal, que es una persona... Yo creo que es el único líder europeo que sí que mantiene una buena relación con todos los dirigentes que pueden considerarse, ¿no? de la derecha dura, tanto Giorgia Meloni como Víctor Orbán, como Marine Le Pen, y es el que puede hacer de argamasa, o el que está tratando ya de hacer de argamasa en esa derecha, que incluiría a la AfD alemana incluso, con la conformación de un macrogrupo en Europa, que sería el primero numéricamente. Entonces, en eso están trabajando y en eso se han puesto ya en conversaciones que ya están teniendo lugar este viernes en Madrid. Mañana sábado habrá un evento ya un poco más ceremonioso, un poco más espectáculo, en el que participarán todos los líderes de patriotas. Entonces, sí, es una pena para ellos que en la que iba a ser una gran semana en la que iban a poder presumir de influencia internacional, pues se haya visto en cierto modo empañada, en cierto modo emponzoñada por esta cuestión, por la salida de Juan García Gallardo, que sin duda era un hombre importante y que, como digo, mantenía una adhesión ideológica. Esto no es una cuestión de, no, es que la ruptura de los pactos, o la marcha de ECR mantenía una adhesión ideológica brutal con el partido y simplemente se va por desavenencias personales y porque no estaba contento con cómo funcionaba, cómo operaba estructuralmente el partido. Es que, Marcos, de los que empezaron Vox a los que queda Santiago Abascal. Sí. Y ya está. Sí. Bueno, y Javier Ortega Smith, porque Javier Ortega creo que se le ve menos de lo que se le ve. Un poco apartadito, de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Marcos Ondarra, gracias, como siempre, compañero. Gracias. Carmen Obregón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, vamos a hablar contigo de varias cuestiones. Antes de analizar la parte laboral, la parte más económica, en esta semana histórica que decía la ministra Yolanda Díaz. Día histórico, Así decía fue. el pasado martes en el Consejo de Ministros tras aprobar esa reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Vamos a ver en qué queda. Pero antes queríamos hablar contigo, Carmen, sobre el hermano de Pedro Sánchez, porque al final, bueno, pues eres una de las periodistas que más ha analizado este tema durante los últimos meses, ese polémico cargo en la Diputación de Badajoz, y la sorpresa o la novedad, digamos, de esta semana es que David Azágranos, un hombre artístico, finalmente, después de toda la polémica que ha rodeado a este cargo y en medio de un proceso judicial que precisamente está investigando el porqué de ese cargo y la limpieza, ¿no? en la transparencia en ese puesto público, ha decidido dimitir y dejar Bueno, no su sabemos trabajo. si ha decidido dimitir o le han dicho que dimita, porque la verdad es que el documento, yo único que he visto, que lo he visto en el español, que no hay por qué no citarlo, claro, es un documento interno que se registra dentro de la propia área de recursos humanos, pero ahí no hay ninguna carta que diga nada a él ni se dé manos en el pecho, ¿sabes? Ni golpes en el pecho. Entonces, no sabemos. El Partido Popular, el Grupo Popular ahí en la Diputación de Badajoz, habla de cese encubierto y programado. ¿Y por qué habla de ese cese encubierto y programado? Pues porque piensan que, y yo
en cierta medida también lo comparto, ha habido una filtración a ciertos medios de comunicación de que un concurso que se establecía para licitar la creación y producción de la ópera 2025 por 300 y pico mil euros, un concurso que era para una sola ópera. Una sola ópera, 300.000, que ya le vale a una diputación de Badajoz o a cualquier otra diputación gastar esa barbaridad de dinero, bueno, pues para satisfacer los caprichos a lo mejor o las preferencias, como dice la juez. Entonces, imaginamos que la Diputación ha filtrado que esa licitación se ha quedado desierta. ¿Por qué digo que puede ser la Diputación? Porque la plataforma de contratación pública, la licitación no aparece ni desierta ni nada. Es que simplemente no aparece nada. Entonces, alguien ha debido decir, se ha acabado ya la fase, el periodo máximo, que era hasta el 31 de enero, oiga, que aquí no viene nadie. O sea, que no viene ninguna empresa en España, porque una plataforma pública no licita solamente la gente de Badajoz. En España no hay ni una sola empresa que quiera interesarse por la ópera del hermano del presidente del gobierno. Es una manera de quitarse, oye, ahí está, yo lo dejo ahí. Quitarse del foco también, sí, ¿no? Quitarse un poco del foco, pero bueno, pregúntame lo que quieras. Yo creo que por mucho que se quite del foco, aquí hay poco ya que hacer. O sea, las cosas se están complicando cada vez más. Cada vez hay más información. La jueza va apuntando muy bien y poniendo mucho énfasis en el contrato, en ese nuevo contrato, que ellos dicen que no era un nuevo contrato, que era un cambio de nomenclatura, pero nosotros hemos encontrado en los atestados de la UCO que se habla de nuevo contrato. Y precisamente hablan de ese nuevo contrato los dos amigos que entraron a trabajar en la Diputación para trabajar con David Sánchez, Ángel Seco López y Luis María Carrero. Y la jueza va apuntando por ahí. Quiere saber quiénes son esas personas, qué contratos se les hicieron, cuál es el papel que tienen ellos, qué trabajo desempeñan. A ver si lo logra averiguar. Si desde luego por la declaración del hermano del presidente no va a poder sacar detalles. Si analizas bien, la declaración del hermano del presidente dejó tantas lagunas abiertas como posibilidades le ha dejado a la juez para investigar. Entonces, él recurrió para que no se pidiera esa información acerca de sus compañeros. Acuérdate que ni siquiera supo decir a qué se dedicaban. Y cuando ella le dijo si eran sus subordinados, él dijo que él no tenía subordinados. Bueno, pero si usted es jefe y los demás no son jefe, luego alguno comparten supuestamente esa oficina, que ya no sabemos si es una oficina fantasma, pues algo tendrán que decir, ¿no? Y nosotros hemos descubierto en los atestados de la UCO correos que se intercambian entre ellos, donde se ve con naturalidad que son estas personas las que le hacen el trabajo al hermano, le hacen los programas, le hacían las justificaciones, incluso el argumento que necesitó el Grupo Socialista en la comisión de investigación, que no era tal como investigación, pero en esa comisión que hubo a propuesta del Partido Popular en la Diputación para saber qué es lo que estaba pasando con Ópera Joven, los argumentos de, pues no sé, los programas que se habían desarrollado, la historia de los conservatorios, todo eso se lo hicieron estas personas, ni siquiera lo hizo él. Entonces, la pregunta es, ¿trabajó algún día el hermano de Pedro Sánchez? No sé si lo sabremos. No sé si lo sabremos, sí lo sabremos alguna vez, pero quizás sepamos que no trabajó nunca. Quizás descubramos eso. Carmen, claro, al final esto obedece a una estrategia, ¿no? Estrategia judicial en el proceso en el que está inmerso, pero entonces, ¿qué va a hacer ahora David Pues Casagra? mira, aquí ¿Se va a quedar claro, hay muchas explicaciones que dar. Bueno, el responsable diputado de Recursos Humanos, Ramón Díaz Farias, dice que, según el procedimiento legal, pues él le ha pedido su retirada, ¿no? Su abandono, como expira su contrato y según este contrato público tiene que estar 3 meses más todavía hasta que se vaya. Bueno, vamos a ver si está 3 meses, porque si no ha estado 6 años, apenas días, ahora en los 3 meses que le quedan me gustaría hacer la contabilidad. Entonces, eso habrá que verlo. ¿Qué va a pasar? La Diputación dice que va a seguir con esta plaza, que la va a volver a convocar. Pero ¿quién se va a presentar a esta plaza? Si esta plaza está maldita. ¿Quién quiere una plaza de este tipo? Cuando sabíamos que no había ni responsabilidades ni había nada. Pues no lo sabemos. Este mismo diputado, responsable de Recursos Humanos, dice que, claro, que el hermano de Pedro Sánchez no ha podido pedir una excedencia porque las excedencias solamente la piden los funcionarios. Miente. La documentación del atestado de la UCO, uno de ellos, aparece aquel expediente de aquella petición de excedencia de 1 año
cuando luego se tiró, aquel año que se tiró en Tailandia. Nosotros tenemos esa documentación firmada por la propia Diputación y habla en todo momento de excedencia. No habla de otras florituras. Yo no sé si es que en la Diputación de Badajoz cada día cambia de argumento o cambia de nomenclatura, o esto de la nomenclatura les gusta mucho, los cambios de nomenclatura. Entonces, hay muchas mentiras alrededor, hay muchas más lagunas, y cuanto más hablan por parte de la Diputación, que está, a mi modo de ver, bastante pringada en este tema, más se ven las debilidades de la defensa. Entonces, aquello que dijo el presidente de la Diputación de, bueno, esto es un granito de arena que se está diluyendo pues yo creo que el grano de arena se está convirtiendo en un oasis. Vamos, no sabemos si he trabajado 1 hora, 37:30, como ahora, a partir de ahora parece que vamos a Está empezar. más en el horario sueco. Está más en esa zona. Vamos, Carmen, precisamente ya a esa reducción de la jornada, que a David Azagra pensamos o parece que no le va a hacer falta porque ha dimitido ya de su cargo. Entonces, bueno, pues más reducciones de jornada si ha dejado su cargo no va a necesitar. Bueno, ahora tendrá que pedir su finiquito, entendemos. No sabemos si se apuntará a las listas del paro o lo meterá o igual en algún ya tiene programa otro trabajo. o tiene otro trabajo. Puede ser. La verdad es que tiene una papeleta muy complicada, porque vas con una vitola que no es para abrirte las puertas. Y si te las abren, vas a estar bajo sospecha. Esas puertas que se abran estarán bajo sospecha. Porque, claro, hay un currículum que no sabemos si es cierto. No sabemos si verdaderamente ha estudiado o no en Rusia o tiene el título de CCC, ¿sabes? De algún curso de verano. No conocemos sus títulos. Yo no conozco su título universitario de ICADE. No conocemos tampoco, porque claro, estudios en, no, termina la carrera, pero eso es fácil, eso está facilísimo. No sabemos en qué conservatorio superior ha estudiado la carrera de música. Vamos a suponer que la ha estudiado, por ejemplo, en Guadalajara. Preséntelo. O sea, todo esto me hace pensar que el futuro de este señor, y si luego verdaderamente estudió económicas en ICADE, oye, ya es más, le dará al hermano para que le encuentre otro trabajo, ¿no? Que se presente alguna oposición. No sé. Bueno, hablamos de reducción de jornada laboral. Hablamos de reducción de jornada laboral porque, Carmen, bueno, ya es oficial, ¿no? Después de tantas peleas internas en el seno del gobierno entre el ministro de Economía y la ministra de Trabajo, parece que esta batalla, no sabemos si la guerra, pero esta batalla la ha ganado Yolanda Díaz. Finalmente se va a empezar ese trámite. El gobierno en el Consejo de Ministros lo ha aprobado, esa reducción oficial a 37:30. Antes de nada, explícanos en qué consiste esto y qué plazos hay, porque realmente hay que decirle a nuestros lectores y oyentes y televidentes a través del vídeo de YouTube, realmente esto no se va a empezar a aplicar, esto tiene unos trámites, tiene que aprobarse en el Congreso. Efectivamente, esta reducción de jornada laboral no se puede tramitar como un decretito más, esto tiene que ir por ley porque además toca el Estatuto de los Trabajadores y por tanto se tiene que votar en el Parlamento, hay que negociarlo. Ahora mismo, la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz no es nada. Es humo. Es un día histórico para ella. Es un día histórico, pero como tantos días históricos de esos que tiene ella, que le vienen bien para su propaganda. Pero es nada, es humo. Que vaya despejándose el humo y se vea que detrás hay un edificio maravilloso, pues ya lo veremos. Pero ahora mismo es humo porque, como te digo, se tiene que tramitar en el Parlamento. En el Parlamento el gobierno, ya lo estamos viendo, las dificultades que tiene para sacar cualquier cosa. Junts no estará muy por la labor, o al menos no. Bueno, es que claro, como esto es un mercadeo, pues no sabemos si a última hora le dan algo que le interesa, pues finalmente apoya la reducción de la jornada laboral. A mí me extrañaría mucho, pero tampoco podría decir que no. Me extrañaría mucho porque es verdad que la empresa en Cataluña, los empresarios en Cataluña y las patronales catalanas no están de acuerdo con esa reducción de la jornada laboral, porque es una reducción de la jornada laboral absolutamente homogénea, lineal, sin tocar territorios, sin estudiar los sectores. Es decir, se carga de facto los convenios colectivos, las negociaciones entre los sindicatos y patronales. Que no tienes en cuenta la problemática de cada sector de la economía, que es una reducción muy burda. Entonces, si esa reducción no se va negociando, se va limando y va a caer, y no sé, de una manera porque, ojo, que es que esto preocupa mucho a las pymes, porque va a destruir empleo. Va a destruir inversión. O sea, es la antítesis de la mejor receta económica como para ponerse una medalla y felicitarse por esto. Por tanto, vamos a ver cómo se desarrolla tal. La ministra dice que a ver si para mayo. Vamos a ver si en el 26
hay reducción de la jornada laboral. Claro, faltan, como decimos, esos apoyos parlamentarios que están en el aire, pero las ambas formaciones sí que se han puesto una fecha, que es finales de este año, ¿no? 31 de diciembre. Bueno, acuérdate que esta reducción de la jornada laboral iba a estar ya activa el año pasado. La primera fase, porque la primera fase eran 38 horas y media y ahora 36, ahora ya, porque sí, 37 horas y media, sin escuchar a nadie y sin y esa discusión que hay en el gobierno, esa discusión existe. Lo que pasa es que, bueno, pues al presidente del gobierno ahora le interesa que se hable de la reducción de la jornada laboral porque, ojo, es que es muy electoralista y como estamos en este ambiente que no sabemos si en cualquier momento se van a convocar elecciones, aunque los tribunales a lo mejor no dejan, pues se ha aprovechado esta coyuntura, pero la reducción de la jornada laboral me consta que en el Consejo de Ministros provoca más que una división, no solamente la de cuerpo. Y claro, bueno, vamos por partes, porque al final en esa negociación estamos hablando de que la norma es muy burda, como dices, esa aprobación es lo que ha salido adelante en el Consejo de Ministros es muy básico, muy todo a la vez, pero claro, en esa negociación probablemente se pueda ir con los grupos limando algunas de esas cuestiones. Vamos a ver de alguna manera. Claro, vamos a ver con qué grupos quiere negociar. Yo he leído hoy que la ministra y vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo, ella dice que el Partido Popular está seguro que va a votar que sí. Yo, a día de hoy, con la información que tengo en mi mano, me extraña mucho. Bueno, tampoco muchísimo. Se puede saber porque mira con el Omnibus sí, lo que ha pasado. Es verdad, pero... Sí, no sé, mira, rectifico. Hace una semana. Rectifico, claro. Pero bueno, por lo menos desde el ámbito más puramente económico, sí. Me consta que esa reducción de la jornada laboral, tal y como está ahora mismo... Tal y como está planteada, que nadie, de hecho, nadie se pone en contra, oye, no se pueden reducir o adecuar las normas laborales o el tiempo del trabajo que dedicamos al trabajo, que dedicamos a la vida, pero no así, no por ley, sin dejar ningún margen, ¿no? A sindicatos y patronal o a la propia empresa para que negocie con sus trabajadores que conviene en cada circunstancia. Es que claro, es que va de suave, o sea, ¿quién está en contra de que se reduzca la jornada laboral? Si a ti te dijeran mañana, mira, Rocío, solo tienes que venir 35 horas, pero y encima vas a cobrar lo mismo. ¿Pero qué dices? Claro. Pues claro, ¿dónde hay que firmar? Pero oiga, hagamos las cosas con cabeza, no con demagogia y con populismo. Al por final, favor. la patronal lo has contado, la patronal calcula que reducir la jornada laboral costará hasta 2.000 euros por cada trabajador y sobre todo en algunos sectores. Por cada trabajador, exactamente. Y eso supone una cuantía, no sé si el cómputo total son alrededor de 20 y tantos mil millones de euros que va a perder la economía española. Pero es que eso, es que no solamente ya es eso. Es que claro, dices, vamos, yo reduzco la jornada laboral y al trabajador le tengo que pagar absolutamente lo mismo. Bueno, es un impuesto encubierto, porque yo tengo que pagar el coste laboral de unas horas que tú no trabajas y te las tengo que pagar. Y además te estoy pagando unas vacaciones que estás teniendo, pero que yo... O sea, tienes que contratar a más trabajadores. Lo hablábamos esta semana también, lo hablaba con el sector de la construcción, que es uno de los que se consideran también más afectados por esta cuestión, porque al final es un trabajo en el que las horas extra, porque al final lo que cuestionaban desde la patronal, desde la Confederación Nacional de la Construcción, esta semana que tenía conversación con su presidente, es que nos decíamos, a ver si es que aquí lo que se hacen son muchas horas extra y este Real Decreto, además de esa reducción de jornada laboral, es que viene con un control muy férreo de los horarios que hace que muchas empresas no van a querer que sus trabajadores hagan horas extra, por mucho que estén pagadas, por la problemática que les supone. Y ustedes piensen, por ejemplo, en una obra de construcción de unas viviendas aquí en Madrid, pero es que a lo mejor la cuadrilla viene de un pueblo de Extremadura, de un pueblo de mi madre, de Ciudad Real, a trabajar durante los encofradores durante 1 mes, 2 meses, quieren hacer todas las horas posibles, de lunes a viernes a mediodía que se acaba la construcción, aprovechar todas las horas de sol, que les paguen las horas extra, que se controlen, pero claro, eso se lo estás limitando. Le vas a decir a una persona que está vendimiando, no, mira, que la reducción de la jornada laboral no puedes trabajar, no, hombre, es que yo tengo que trabajar el sol a sol para aprovechar poder coger la aceituna, o sea, la uva,
uva, porque si no, finalmente, yo que soy de Valdepeñas, la uva se pierde y el vino se pierde. Pues es que es absolutamente así, no es que no tiene ninguna razón de ser y no hay lógica de ningún tipo. Hay que ir sector por sector y ver las circunstancias de cada empresa. También pues la patronal hablaba y contabas tú en tus crónicas, es que vivimos en un país en el que no todos son grandes empresas, que además las principales grandes empresas tienen sus propios convenios. Es que las grandes empresas no tienen ese problema y además las grandes empresas ya tienen muchos convenios con reducción, aún con menos horas de trabajo de lo establecido. Pero España es un país de pymes. Con 2, 3 trabajadores, ¿qué haces? O sea, y dices, no, pues es que te voy a compensar con una bonificación. Ojo que eso tiene trampa, que la bonificación tiene trampa, porque luego eso lo tienes que pagar en sociedades y en IVA, con lo cual lo que te doy por un lado te lo quito por otro y al final hasta casi que ya me descompensas todavía aún más. Cuidado con esas cosas. Esta reducción de jornada laboral lleva también asociado efectivamente el uso de control horario. ¿Eso cómo se va a hacer? A mí esto me parece un gran hermano. Cada vez nos parecemos más a los estados, a las políticas de estados soviéticos. De hecho, me cuestionaban más en los sectores con los que he tenido la oportunidad de hablar, pues eso, construcción, comercio, turismo, sectores que además se ven muy afectados por ambas cuestiones, tanto por la reducción de la jornada laboral, porque son muy intensivos en mano de obra, no se puede teletrabajar, son muy intensivos en mano de obra presencial, en horas, porque tú a un hotel no le puedes decir, oye, 37 horas semanales, cierra a esta hora. No, eso son 24 horas. Claro. La hostelería, son trabajos que requieren muchas horas. Pero claro, el tema del control es que les preocupaba mucho más, el tema tan férreo del control y de las horas extra. Oye, señores, hagamos más inspecciones laborales, controlemos realmente la inspección. Claro, a mí lo que me preocupa es que cuando se toman decisiones políticas de este tipo, que son muy populistas, ¿qué informes, qué análisis hay detrás para respaldar esas medidas? Y porque medidas que, por cierto, se han aplicado en otros sitios y han sido un auténtico fracaso. Pero eso parece que no se tiene en cuenta. Queremos saber qué es lo que pasa, porque claro, es que yo me puedo imaginar una empresa donde al final le reduces el trabajo, dices, voy a contratar a otra persona para que haga esas otras horas. A ver si nos vamos a ir a más trabajo parcial, a ver si vamos a ir a trabajo de menor calidad todavía. Porque yo digo todavía, porque pienso que estamos en un momento de nuestro mercado laboral con contratos basura camuflados con otro nombre, con otro epígrafe, pero es lo que hay, cada vez más parcialidad, más fijos discontinuos inactivos, un número de vacantes impresionantes, un asentismo laboral increíble. Pues yo qué sé, no sé si es verdaderamente el momento más apropiado para tomar una decisión de este calado. Carmen, como siempre, muchas gracias, compañera. A ti y a vosotros. Fernando Cano, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Rocío, ¿cómo estás? Pues vamos a seguir con esa página económica que hemos abierto con Carmen Obregón para hablar de la jornada laboral, esa reducción de la jornada laboral, que veremos en qué queda, pero es que también toca hablar de una noticia de calado en el mundo empresarial que, pues bueno, ha tenido lugar esta semana. Vamos con una operación empresarial que lleva, eso sí, bastante tiempo fraguándose, pero como decimos, esta semana se ha acelerado, sobre todo en los últimos días. Hablamos, Cano, de Talgo y de esa OPA que, pues eso, de la que se viene hablando mucho tiempo, pero que en estos últimos días parece que está a punto de resolverse o podría resolverse con la última oferta que ha hecho el dueño de Sidenor. Sí, bueno, efectivamente, como dices tú, Rocío, esta semana se ha acelerado la situación porque recordemos que en noviembre Sidenor presentó una primera oferta por el 30% de Talgo, que en estos momentos es propiedad del fondo luxemburgués Trilantic, y pues la oferta no cuajó, no hubo ningún interés por parte del grupo extranjero y lo que es peor para el gobierno, que es el que promociona esta iniciativa de un grupo vasco, además con el apoyo del gobierno vasco, que tiene al fondo Fincaus, que tiene inversiones en esta empresa. Se presentaron otras dos ofertas en este intertanto, que fue la de la polaca PESA y de la India Júpiter, que evidentemente ofrecen más dinero que Sidenor. Sidenor hasta esta semana no había elevado su oferta y gracias al apoyo del gobierno vasco pues se la pudo elevar. La verdad es que en unas condiciones bastante pobres, en mi opinión, porque no ha subido demasiado de lo que ya había planteado. Para que os hagáis una idea, en noviembre ofreció 4 euros y ahora
ahora ofrece 4,15 € más un variable que podría llevar hasta 4,80 € el precio de cada acción. ¿Alcanzando las otras ofertas? No, en absoluto. El mínimo que pide el fondo es 5 euros, lo que en términos de dinero sería aproximadamente unos 190 millones. Lo máximo a lo que puede llegar, o lo que ha ofrecido Sidenor, son 177, pero con la salvedad de que de ellos solo 153 millones son en efectivo en el momento de que se haga la transacción, y los otros 24 millones se pagarán si es que se cumplen determinados parámetros financieros del año 2027-2028, lo que lleva el pago hasta el año 2029. Si tú o nuestros lectores o oyentes se le plantean esto como una transacción de una casa, por ejemplo, pues yo creo que nadie aceptaría que te paguen menos de lo que tú pides, y más encima que gran parte de ese porcentaje te lo paguen en 4 años más. Con lo cual, desde el punto de vista financiero, la oferta sigue siendo pobre. No se ha pronunciado oficialmente Trilantic en ningún sentido ni en otro, simplemente ha dicho que lo está estudiando, pero la realidad, según las informaciones que tenemos nosotros, es que no están para nada contentos con esto y que ahora se abre una etapa de negociación para intentar que suban un poco esa oferta, lo más cercano de los 5 euros y sobre todo lo más cercano en pago fijo, más allá que pago variable. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno está presionando para que el fondo acepte cuanto antes estas condiciones, porque lo que el gobierno no le viene bien es que se pongan sobre la mesa de manera ya oficial las propuestas de los polacos y de los indios. ¿Qué pasa? Que el gobierno ha dicho por activa y por pasiva que el núcleo de la empresa de Talgo tiene que ser español y que no hay cabida para ningún extranjero más allá de una participación muy minoritaria. El problema es que estos fondos y que estos oferentes quieren tener peso y quieren tener intención de poder, bueno, más allá de mandar, pues sí, tener las armas suficientes como para rentabilizar su inversión, con lo cual no encajan las dos cosas. Ahora mismo tenemos una empresa apoyada por el sector público que ofrece menos de lo que pide el que está vendiendo, y por otro lado dos ofertas que están agazapadas con más dinero, mucho más dinero de lo que ofrece España. Con lo cual, aquí todo tiene que ver, y yo creo que ya está pasando directamente al terreno político, y ver qué capacidad de disuasión tiene el gobierno para convencer a este fondo internacional de que por el bien de España tiene que aceptar esta oferta a la baja, o simplemente ya nos vamos al escenario B, que sería que se pongan sobre la mesa efectivamente las ofertas internacionales, con lo cual el proceso se alargaría muchos meses porque implicaría ya activar el escudo anti-OPAs y que el gobierno tenga que decidir por la vía administrativa. Hay una tercera vía, que es la que hemos contado también en el periódico, y es que si el gobierno ve que no se cumplen las expectativas económicas de este fondo, pues tenga que activar la entrada de la SEPI en el paquete para que pueda pagar ese dinero que falta para que convenza al actual dueño del 30% de Talgo. Lo cual pues sería un poco volver al principio. Desde el comienzo se dijo que la SEPI tenía mucho interés de entrar y nos convertiría a Talgo en otra empresa más dentro de ese gran conglomerado público de empresas que cada vez son más bajo la tutela del Estado y de la SEPI. Es algo que no es desde luego nada descabellado. Después de lo que vimos hace apenas unas semanas con Telefónica, esa posibilidad está ahí. ¿Qué plazos hay? Porque los plazos se supone que bueno, para como comentábamos, el gobierno quiere que se resuelva cuanto antes, como muy tarde la próxima semana, pero claro, el caso del fondo Trilantic tienen la sartén un poco por el mango, porque ellos tienen ahora mismo ninguna prisa por vender, tienen otras dos ofertas esperando, con lo cual pueden tener el poder de negociación suficiente para, mientras más tiempo se dilate, más les favorece. Aquí volvemos a lo que te comentaba anteriormente, la capacidad de disuasión que tenga el gobierno para que, además de aceptar, lo hagan con rapidez. La clave está en que se haga antes de que salgan a la luz estas ofertas que están. Se ha publicado mucha prensa sobre ellas, pero realmente oficialmente no se han presentado, porque recordemos que si se presentasen oficialmente tendrían que automáticamente entrar en la criba del escudo anti-OPAs del gobierno. Claro, lo que, como dices, demoraría todo mucho más. Exacto. Y supondría... Mínimo 3 o 4 meses solo del procedimiento y otros 2 meses que yo daría para montar la oferta, para parar el reloj y para pues dar en definitiva la respuesta. Recordemos que el escudo anti-OPAs, los pocos que se han conocido los plazos, pues no suelen tardar menos de 5 o 6 meses entre que comienza el proceso y que finaliza, que sea la respuesta definitiva. Claro, es que el papel ahora que tiene el fondo Trilantic es, claro, es como el ejemplo lo ponías tú. ¿Vendería usted su casa por menos dinero de la que cree que vale? Pues evidentemente no, y sobre todo si el pago de un porcentaje importante se hace en los próximos 4 años. Es lo que vale el dinero, la inflación, no tiene mucho sentido. No, y sobre todo hay un elemento muy importante, que es que
tú tienes más ofertas. Entonces, claro, en la medida que tú tienes más ofertas, tu casa vale más. Y en el caso de la bolsa, esto es una empresa cotizada Talgo, mientras más se habla de Talgo, más sube la acción. En noviembre, cuando presentaron la primera oferta, la acción estaba en 3,45 €. El jueves cerró en 3,96 y el viernes un poco igual. O sea, mientras más tiempo pase, las probabilidades de que suba más el precio y por tanto se iguale más a los 4,15 € de dinero en efectivo que pone sobre la mesa la empresa vasca Sidenor, pues no tiene mucho sentido la oferta. Es decir, tenemos a una parte que es el gobierno y la empresa vasca que quieren que se cierre cuanto antes, Trilanti que quiere lo que quiere que debe. Y al tratarse de un fondo de inversión, evidentemente sabe mucho mejor que tú y que yo cómo funciona el tema del dinero. Y tenemos por otro lado, como decías, a una SEPI con ganas de gastar y con dinero para hacerlo. Bueno, más que ganas de gastar es el dinero de todos, con lo cual tampoco tiene mucho por eso, dinero para riesgo. Gastar sin problema. El dinero de todos, o sea que, bueno, realmente no es mucho el dinero, o sea, en el caso de Telefónica fueron 2.300 millones. En este caso, pues como muchísimo serían 50, 100 millones como mucho, que para nuestros oyentes es mucho dinero, para mí también, por supuesto, y para cualquier... Y nos cuesta, porque es de nuestros impuestos. Para cualquier español. Pero en las dimensiones que nos estamos manejando es una inversión relativamente minoritaria, porque claro, la entrada de la SEPI no sería como el principal inversor, sino que sería como un apoyo para el socio vasco. Veremos, Cano, lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días para... Veremos si el próximo al tanto ya tenemos alguna novedad. Seguro que sí. Gracias, Cano, como siempre. Gracias, Rocío. Y gracias también a todos ustedes por seguirnos una semana más. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestra página web, en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.